20 años y un corazón vagabundo, yo también tuve alegría y profundo desengaño. Yo también tuve 20 años que mi vida florecieron, 20 años que a mi llegar se fueron y no volvieron. Don José Manuel nació en Angelópolis. Es el menor de 7 hijos. Se casó con doña Amparo Velázquez, hermana del doctor Álvaro Velázquez, fundador de Atardecer, el Centro Gerontológico de Envigado. Lleva 32 años de casado y tiene 2 hijas. Vive en Envigado hace 33 años. A don José Manuel le gusta oír radio y mucho las noticias. Le gusta rezar el rosario todos los días, caminar, jugar parqués y escuchar música. Y también le gusta mucho pasear, especialmente a los pueblos. Don José Manuel es una persona sociable, alegre, positiva y humanitaria. Él es excelente esposo y excelente padre. Don José Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, bien, ¿y usted, señora? Muchas gracias por aceptar mi invitación, ¿no? Voy con mucho gusto. Muy amable. Primero que todo, yo quería saber, pues, que usted nos contara algo sobre su infancia y su juventud, por favor. Sí, pues mi juventud... Su infancia primero. Mi infancia. Sí. Mi infancia fue en mi casa, con mis padres, mi familia, mis hermanas. Tuve una niñez y estudié hasta tercero primaria nada más. Sí, señor. ¿Y qué jugaba de niño? Jugaba trompo, jugaba bolas, con una rueda de esas una rueda de alambre, comenzaba a correr con ella. Sí, señor. Y, con un gancho especial. Sí, con un gancho especial. Sí. Ah, sí. Y también jugaba con los otros niños. En mi casa abundaba mucho el banano porque mi papá nosotros lo cultivaba, mi papá lo cultivaba. Ah, ya, sí, señor. Y entonces hacía rodajas de banano para jugar con otros 2 compañeritos. Ajá. Y entonces jugaba un juego que se llama Pasmo, que era con bolas de cristal. ¿Cómo se llama? Palmo. Palmo, ah, ya, muy bien. Que es dándole a la pared con una bola de cristal. Ah, ya. Sí, y entonces, si de pronto el que hiciera cuarta o en fin, ¿no? Llegaba cerquita a donde estaba la otra, sí, entonces se ganaba una rodaja de banano. Ay, mire pues el premio, sí. Qué sencillo. Sí, sencillo. Sí, muy bueno. Tocaron, pero era muy bueno, uno gozaba con eso. Sí, señor. Y después... Y después, bueno, yo llegué por ahí de unos 12 o 13 años y ya me fui con mi papá a la finca a trabajar. Sí, señor. A trabajar. ¿Qué le tocaba hacer? No, pues me tocaba cuidar animales, las bestias. Arriar, digamos, unas terneras que había. Sí, señor. Y deshiervar. Deshiervar, sí. Y hacer rocerías para sembrar maíz y frijol, ¿no? ¿Hacer qué? Sembrar maíz y frijol. Pero ¿cómo cultivar. Primero? Rocería. Rocería, rozarle la maleza con un machete. Ah, gracias, sí, sí, sí. Con un machete había pues un harto, el rastrojo. Se roza con un machete y luego se ara la tierra con un asadón, y luego se siembra el maíz o lo que le vaya a sembrar, yuca, plátano o algo, ¿no? Harto, lo que según el tipo de cultivo que sí. O frijol, ¿no? Yo le pregunto, ¿tienen que dejar descansar la tierra, cierto, antes de volver a sembrar o qué? No, porque es que, digamos, por ejemplo, unos rastrojos altos ya viejos, ¿no es cierto? Sí. Entonces esta tierra está muy descansada, ¿no? Ah, ya. Sí, y entonces, claro que eso, digamos, ya un terreno así ya arado, se puede producir por ahí unas 4 o 5 cosechas, ¿no? Ay, María. Y si no sirve para maíz, si ya no sirve de pronto para maíz, entonces se le siembra yuca. O se le siembra acá, mejor dicho, mucha clase de cultivo, variedad, sí, caña o en fin, ¿no? Sí. O de pronto se puede dejar, digamos, el terreno para un potrero también. Claro, sí, señor. ¿Y después qué siguió en su juventud? En mi juventud, resulta que mis hermanas mías todas se casaron.
Ah, ya. Todas se casaron, unas se vinieron para acá, para Envigado. Y entonces mi papá, como allá en la finca resultaba mucho aguacate, mucho plátano, de todo, ¿no? Entonces se recogía ese producto y entonces se empacaba y se despachaba para acá, para Envigado. Y entonces mi papá tenía 2 puestos en Envigado, aquí en la plaza. Ah, qué bien, sí, señor. Y entonces ya los traía y aquí se vendía. Aquí se vendía y entonces ya mi papá como que se amañó con ese negocio, entonces se vino, ya al último se vino del todo. ¿Y a cuánto queda Angelópolis de acá, de Envigado? No, no queda tan lejos aquí, está por ahí que por allá, demorándose no mucho, por allá 2 horas. Pero a la finca donde nosotros, a la montaña pues donde yo me crié, sí, eso eran por ahí en esa época, eran por allá 3 horas de camino del pueblo. Era retirado. ¿Pero se iban en qué? No, eso era a punta de mula y... muy bien. Así, a punta de mula y a pie. Y usted me contó antes, fuera de cámaras, de que a usted le tocó también arriar. Sí, arriar, sí. Digamos, por ejemplo, se llegaban las cosechas de café y entonces a mí me tocaba recoger el café de los cafetales. Sí, ¿cómo digamos, porque allá no faltaban por ahí 5 o 6 trabajadores, entonces en esa época se medían en tarros de esos de manteca. Ah, sí, los cuadrados. Sí, señor. Se medían y entonces se les pagaba según las latas como cogían, pues, ¿no? Entonces se llamaban galones. Según los galones cogieran, eso se les pagaba a tal precio, ¿no? Por ejemplo, cogía 10 galones, entonces eso se le pagaba, ¿no? En un día, un trabajador en un día se podía coger hasta 18 o 20 galones. Ah, qué bien. Habiendo pues bastante café, ¿no? Sí. ¿Y usted ha sido bueno para ahorrar? Pues no tanto, yo he sido gastoncito. yo he sido gastoncito. Y en esa época pues, me gustaba mucho el aguardientico y todo. Claro, sí. Que me demoraba para salir porque yo me mantenía pues muy ocupado, ¿no? Sí, señor. Pero cuando salía me los bebía. Claro, muy crecido también. Sí. Bueno, ¿y qué nos quiere compartir de su vida familiar, por favor? De mi vida familiar, no, pues yo, por ejemplo, en la actualidad vivo muy bueno con mis 2 hijas, mi señora. Y ahora vivo muy relajado porque no lo que hace que me pensioné. Sí. Camino mucho, disfruto mucho, he disfrutado mucho de mi jubilación. Sí, señor. Pero está muy ocupado también, ¿no? No, sí. Sí, he disfrutado mucho, gracias a Dios, porque en realidad me dediqué con la ayuda de Darío Tavares, porque Darío Tavares, mejor dicho, ha sido un padre, mejor dicho, un hermano para mí. Qué bueno. Es una belleza y me ha colaborado mucho. Sí, y es una persona. Preguntar que cómo llegó usted allá. Es una persona que sabe mucho. Esa clase. ¿Cómo no, pues él ha sido conocido mío, ¿no? Él siempre era conocido mío de por ahí, pues, pero no harto, así como de, más bien de lejitos, ¿no? Nos saludábamos, nos encontrábamos, nos saludábamos. Y una vez fui yo al taller donde él trabajaba y entonces le dije, me enamoré mucho de las cosas que él hacía. Sí. Y entonces le dije yo, hombre, qué bueno, hombre, uno aprender a hacer este arte, hombre, esto está muy bueno, esto es una belleza. Es que hemos dicho, esto no lo hace sino usted. Entonces me dice, no, yo nada más, no, usted también es capaz de hacerlo. ¿Cómo le parece? Usted también es capaz de hacerlo. Entonces le dije, ¿verdad, Darío? Entonces sí. No es sino que se ponga y listo. Sí, señor. Bueno, y entonces desde ese momento me puse y... Uy, no, necesita mucha dedicación. Y entonces lo primero que hice, pues prácticamente no sirvió, pero entonces me sirvió para ir cogiendo como aprendiendo. Claro, sí. Sí, señor. Y entonces eso hace que vengo a... Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión, una gestión que se ve. En Yoseco Muebles se reciben tarjetas de crédito sin inicial, garantía 6 años, convenio con el Fondo de Empleados del municipio de Envigado. Reparamos sus muebles usados, colchonería en general. Somos fabricantes, calle 36 Sur, número 3960.
Teléfono 276-8735. Leños Ecomuebles. Tenemos todo el cuidado para darte la mejor y más nutritiva carne de cerdo. Porci Carnes, procesos de excelente calidad para que tu paladar disfrute el sabor único de una carne de cerdo única. Porci Carnes, carne de cerdo de absoluta confianza. Amigos, soy Rubén Alonso y quiero invitaros a recorrer Europa con mi serie de reportaje de viajes Let's Go. ¿Dónde? Pues ¿dónde va a ser? Aquí, en Envigado. A propósito, ¿nos quiere hablar de sus trabajos? De mis trabajos, de aquel. ¿Cuál fue el primero que hizo? El primero que hice fue aquel. Ah, ya. Ese que es como un pueblito, que ahí estaba una figura ahí que es como un borrachito. Sí. Tiene una botella, sí. Muy hermoso, sí. Sí, ese fue como el primero que hice. Y bueno, ya estos otros, pues aquí en este, ¿cómo es que llaman? La Divina Misericordia. Sí, la Divina Misericordia fue uno que lo hice con mucho amor, con mucha dedicación y mucho cuidado. Sí. Y las cenefas también, todo se ha hecho con uno lo que se ponga a hacer, lo hace. Por toda la casa. Sí, Darío. Ese bodegón, el paisaje. No, es que... Yo le digo a Darío, dibújame tal cosa, y entonces me lo dibuja y yo lo traigo para acá, para la casa, y yo me estoy hasta las 11 o 12 de la noche ahí trabajando arriba, en la terraza. ¡Qué dedicación! Y entonces... ¿Y cuánto más o menos se demora haciendo un trabajo? Pues claro que depende fuerte de la complejidad, pero por ejemplo, el primero que usted hizo, ¿cuánto se demora? No, pues el primero que hice, me demoré por ahí, ¿qué? 15 días. ¡Ay, no más! Sí. No, uno se pone y trabaja y eso... Sí, no le da como mucho dolor vender uno. Sí, no, es que yo pienso harto, yo por eso no me preocupo mucho como por vender, no, sino como por tenerlos ahí, por uno harto, pues, esto lo hice yo. Qué bueno. Y Dios como que le ayuda a uno a todas esas cosas. Muy bien, sí, y como le gusta tanto, pues... Claro. Sí. ¿Cuánto puede valer un trabajo de estos? Pues un trabajo de estos, pues de acuerdo, sí. Es distinto el valor, pero a ver, el que menos esfuerzo le... No, pues vea, una jirafita de estas puede valer por ahí, ¿qué? Por ahí 250, 200. Ah, ya. Sí. O sea que también es un empleo pues lucrativo. Sí. Sí, no, llegándose a vender, que si uno se llega... Sí, claro que ya para una persona de pronto uno le puede rebajar, bueno, bien, yo he regalado así por ahí a los amigos. Y porque es que a mí me gusta más de pronto por ahí así regalar cualquier detalle, cualquier cosa, o así en los diciembres. Hago por ejemplo de estas puertecitas, por ahí unas 5 o 6, ¿no? Sí, señor. Por ahí unas 5 o 6... Por 6 cositas de estas, y entonces todas las regalo así como a cualquier amigo de pronto por ahí, vecino, o en fin, y esto sirve mucho para colocar. ¿Tiene hechos para vender o no? No, así ahora por el momento no tengo. Bien, ¿cierto? Sí, por encargo. Ah, muy bien. Sí. Muy hermoso, sí señor. Es que un trabajo hecho por la persona que lo regala a uno es mucho más meritorio. Sí. Que cualquiera pues que uno compra y ya. Sí. Y luego uno con era que de pronto algún detallito. Qué pena, don José Miguel, que bueno, me faltó preguntarle algo muy importante. ¿Usted nos quiere compartir alguna anécdota de tantos años que estuvo como jardinero en la Casa de la Cultura? 20 años, por favor. Sí. No, pues, ¿qué te dijera? Yo allá trabajé muy bueno.
Los compañeros eran muy especiales todos, toda esa gente muy querida. Yo quise mucho a toda esa gente, doña Clara. Sí. Me tocó trabajar con muchos, con otro muchacho que murió en estos días, que ¿cómo era que llamaba? Luis Montoya. Sí, señor. Luis Montoya. ¿No era familiar suyo? No. Apellido Montoya también. Apellido Montoya también. Era muy, hemos dicho. Doña Lilia Mejía también. Sí, doña Lilia, Ave María. Ay, yo la he ido muy bien. Don José Manuel, que le interrumpí. Me iba a hablar de don Luis Montoya. Sí, Luis Montoya fue una persona la íbamos muy bien. Sí, señor. La íbamos muy bien y fue muy querida en la Casa de la Cultura. Sí, señor. Inclusive, pues, yo no, hace tiempos que no voy, pero me dio mucho guayabo. Inclusive, cuando el día que él murió, fue una coincidencia. Sí. Porque la señora mía compró unas chanclas en Itagüí, en un almacén. Sí, señor. Entonces, para la niña mía, entonces a ella no le sirvieron. Y entonces ese sábado que había muerto el día antes, me dice ella, ve, ¿por qué no te vas para Itagüí a ver si allá en ese almacén nos cambian estas chanclas? Sí, señor. Y entonces, yo voy, mija, tranquila. Y entonces me fui, y entonces cuando iba por allí por San Mateo, se montó una muchacha, una compañera que trabajaba allá, una muchacha que trabaja allá pues en el aseo, conocida mía pues, es compañera mía del trabajo. Y entonces me dice, me saludó muy formal, y entonces me dice, José, ¿cómo te parece que se murió Luis Montoya? No, pues yo quedé aterrado. ¿Cómo así? Le pregunté a dónde lo tenían, tal cosa. No, está en Itagüí. No, yo voy para allá, entonces hay que ir. ¿Él era Itagüí o qué? Sí, él era Itagüí. Con razón. Él era Itagüí, pero estaba como muy radicado aquí en Envigado. Él vivía aquí en Envigado y todo. Ya, sí, señor. Mire usted, qué muerte esa también repentina de un momento a otro. Y de la talla en madera, 12 años que lleva usted, ¿qué anécdota nos puede compartir? ¿De la talla de madera? Sí. No, pues de la talla de madera que yo voy así, digamos, por ejemplo, Darío siempre tiene mucha gente. Y digamos, por ejemplo, él tiene él, digamos, se va a enseñarle a todo mundo charla, es muy amena pues la clase con él. Sí. Sí, se ve muy amena la clase con él y como que son muy sí, entonces y se charla mucho y bueno, pero así pues como digamos no, todo uno se dedica a tallar y uno pues no harto se entretiene tanto que no le queda casi como mucho tiempo como para así como se charla se aprende. Se aprende eso. Sí, señor, muy bien. Leño Seco Muebles se reciben tarjetas de crédito, crédito sin inicial, garantía 6 años, convenio con el Fondo de Empleados del municipio de Envigado. Reparamos sus muebles usados, colchonería en general. Somos fabricantes. Calle 36 Sur, número 3960. Teléfono 276-8735. Leño Seco Muebles. Tenemos todo el cuidado para darte la mejor y más nutritiva carne de cerdo. Porci Carnes, procesos de excelente calidad para que tu paladar disfrute el sabor único de una carne de cerdo única. Porci Carnes, carne de cerdo de absoluta confianza. Amigos, soy Rubén Alonso y quiero invitaros a recorrer Europa con mi serie de reportaje de viajes Let's Go. ¿Dónde? Pues ¿dónde va a ser? Aquí, en Tele Envigado. La segunda sesión
El cuentecito de hoy. Abuelitos amigos, hoy les traje un mensaje, una reflexión muy linda. Se llama Esfuérzate. Nadie alcanza la meta con un solo intento, ni perfecciona la vida con una sola rectificación, ni alcanza altura con un solo vuelo. Nadie camina la vida sin haber pisado un falso muchas veces. Nadie recoge cosecha sin probar muchos sabores, enterrar muchas semillas y abonar mucha tierra. Nadie mira la vida sin acobardarse en muchas ocasiones, ni se mete en el barco sin temerle a la tempestad, ni llega a puerto sin remar muchas veces. Nadie siente el amor sin probar sus lágrimas, ni recoge rosas sin sentir sus espinas. Nadie hace obras sin martillar sobre su edificio, ni cultiva amistad sin renunciar a sí mismo, ni se hace hombre sin sentir a Dios. Nadie llega a la otra orilla sin haber ido haciendo puentes para pasar. Nadie deja el alma lustrosa sin el pulimento diario de Dios. Nadie puede juzgar sin conocer primero su propia debilidad. Nadie consigue su ideal sin haber pensado muchas veces que perseguía un imposible. Nadie conoce la oportunidad hasta que ésta pasa por su lado y la deja ir. Nadie encuentra el pozo de Dios hasta caminar por la sed del desierto. Pero nadie deja de llegar cuando se tiene la claridad de un don, el crecimiento de su voluntad, la abundancia de la vida, el poder para realizarse y el impulso de Dios. Nadie deja de arder con fuego dentro. Nadie deja de llegar cuando de verdad se lo propone. Si sacas todo lo que tienes y estás con Dios, vas a llegar. Los consejos de la abuela. Tercera sesión de hoy. Hoy les traje sobre jardinería doméstica. En invierno las plantas duermen, o sea que no vegetan. En este periodo absorben muy poca agua del suelo, pues no necesitan elaborar savia. Solo se han de regar un poco muy de vez en cuando para evitar que se sequen. Ninguna planta muere en invierno por falta de agua, pero pueden morir de frío o por exceso de agua en sus tejidos. Una planta, amigos y abuelitos, muere más fácil de exceso de agua que de falta de agua. De aquí que el riego de invierno puede perjudicar a ciertas plantas. La caída de las hojas es un fenómeno natural para detener la vegetación. La planta sin hojas casi no transpira, necesita menos agua y sus funciones vegetativas se interrumpen. En verano las plantas brotan. Con el calor y la humedad empieza la vegetación. Conviene que las plantas, al llegar el verano, se encuentren en tierra buena y nutritiva, donde puedan vegetar con fuerza. Por tanto, la adición de tierra buena y el cambio de maceta se ha de hacer siempre a la salida del frío, inmediatamente antes del verano. Los abonos también se han de suministrar en este primer tiempo de verano. Del cuidado que se dé a la planta al comenzar el verano depende la belleza de su floración durante todo el buen tiempo. Durante el verano, las plantas, principalmente las de maceta, pues de estas de vasijas, suele padecer de exceso de calor y de sol y por tanto de transpiración. Necesitan agua en abundancia para compensar la que pierden y eviten la marchitez, porque hay que protegerlas del sol cuando es demasiado fuerte. Todas las plantas necesitan mucha luz, pero no mucho sol, aunque el sol es necesario para que se abran bien las flores. Las plantas de sol viven bien muchas veces a la sombra y hasta crecen más, pero no florecen o florecen muy poco. Las hortensias y los geranios, cultivados siempre a la sombra, crecen mucho, pero sin embargo no llegan a florecer. Las plantas en maceta son las que más padecen del sol fuerte.
Es preciso en verano tenerlas siempre protegidas del sol y del calor excesivos. Las épocas buenas en los jardines son los meses de abril y mayo, que son pues como apropiados, y también los de septiembre y octubre. La cuarta sesión, los consejos de la abuela. Hoy con un invitado muy especial. Nos acompaña el doctor Luis Eduardo Vélez Ocampo, médico de atardecer y egresado de la Universidad de Antioquia. Él nos va a hablar de temas muy interesantes de salud y muy importantes. Doctor, ¿cómo está? Bien, ¿y usted, doña Ofir? Bien, muchas gracias. Y gracias por acompañarme, por aceptar mi invitación, doctor. Le agradezco mucho, mucho. No, muchas gracias a usted, doña Ofir, por venir a este consultorio y tenerme como su invitado. Ay, gracias. Y con mucho gusto. Doctor, entonces, ¿cuál es el tema para hoy? Bueno, el tema que tenemos para la audiencia de doña Ofir en su programa es la administración adecuada de los medicamentos. Un tema que es muy importante a tener en cuenta en el manejo de la salud y en especial en los adultos mayores que son consumidores o que tienen tratamientos con múltiples fármacos, o sea que consumen muchos medicamentos a veces simultáneamente y que por ello tienen a veces consecuencias nocivas para la salud. Este tema hay que tocarlo con mucha prudencia porque en estos medios televisivos o masivos la audiencia no puede ser guiada de una manera específica porque eso es lo que hace el médico en su consulta con cada uno de los pacientes. Sí, doctor. Entonces por eso lo importante es simplemente dar como unas generalidades y hacer énfasis en que el uso y los horarios y las condiciones en que se deben consumir los medicamentos deben ser guiadas primero por el médico tratante. El paciente lo que debe hacer es seguir esas instrucciones al pie de la letra, aprovechar la consulta para anotar si quedan algunas dudas respecto a los horarios o a que tenga dificultades de seguir esas prescripciones para que después en la casa no tenga un olvido. O sea, tener siempre esa información muy bien estructurada, muy bien consignada, ojalá en un medio escrito, pues ojalá en la consulta decirle al médico que le precise de una manera exacta los horarios, el momento del día, si es antes, con o después de los alimentos, o sea, si es con estómago vacío o lleno, si es en ayunas, si el orden en que se los debe tomar, para que ya en la casa lo que es más prudente hacer es organizar estos medicamentos que muchas veces se los entregan en las IPS en una bolsa, llegue a la casa y los organice en un pastillero, que es una cajita de plástico donde vienen unos espacios para colocar los medicamentos y donde el usuario puede anotar los horarios y saber si se lo tomó o no, que es otra de las situaciones muy frecuentes cuando son muchos medicamentos juntos, que la persona las mantiene en unas bolsas en la casa, va sacando de una manera a veces desorganizada y se le olvida en su momento cuándo se tomó el último, si se lo tomó o no, y todas esas confusiones se convierten después en un mal manejo de sus enfermedades. La otra situación que es muy frecuente con la administración de los medicamentos es que en los tratamientos que se hacen en las IPS y por los médicos, muchas veces el paciente empieza a acumular tratamientos antiguos de otros médicos y de otras enfermedades y no le avisa al médico tratante en su momento de que ya esa droga se la tomó completamente el tratamiento y ésta le repite el tratamiento. O sea, el paciente debe estar muy atento a que si un medicamento ya cumplió su función, no permita que se lo vuelvan a prescribir o hacerle una orden por parte del médico. Y si es el caso,
tratar de buscar que sea el especialista, el médico internista, el que coordine toda esta cantidad de medicamentos que toma el usuario para poder conocer si van a hacer entre ellos interacciones o no, porque es muy complejo para un paciente a veces y en la práctica tomar tantos medicamentos en un espacio de tiempo a veces muy limitado, con restricciones de alimentación, con múltiples patologías y complicaciones. O sea, el desmonte o el agregarle medicamentos debe estar muy bien supervisado por el médico de familia, por el internista o por un médico dentro de la IPS que esté responsable específicamente del seguimiento de todos los tratamientos de ese paciente. Eso es uno de los aspectos fundamentales, porque los medicamentos tienen unas condiciones para que sean efectivos muy precisas, tienen que ser algunos tomados con el estómago vacío, como los medicamentos para la tiroides, para la gastritis, caso del omeprazol, y otros pueden hacer interacción o actuar unos en contra de otros, o sea, interactuar de una forma adversa, por ejemplo, los medicamentos de la presión, algunos como los del azúcar para el tratamiento pues, de la diabetes, que pueden hacer un efecto negativo con algunos de la presión. Entonces ese conocimiento exacto de cómo están funcionando los medicamentos y a qué horas y qué efectos positivos o negativos están teniendo sobre el paciente deben estar muy bien vigilados por un médico responsable en la IPS, que ojalá fuese el médico de familia o el médico internista. Tuve 20 años que mi vida florecieron, 20 años que a mi llegar se fueron y no volvieron.